Ciao, Armand, ciao, ciao. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el capítulo o el tema que corresponde al proceso inflamatorio. Desde el punto de vista clínico, han visto que ustedes siempre se va manejando los términos de proceso inflamatorio agudo y proceso inflamatorio crónico. Ahora precisamente vamos a ver qué es lo que sucede o qué fenómenos se van dando tanto en el proceso inflamatorio agudo y en el proceso inflamatorio crónico, obviamente desde el punto de vista de la anatomía patológica, ¿no? Eh, la etiología del proceso inflamatorio, si ustedes ven acá como etiología, eh, son similares, o sea, los agentes etiológicos del proceso inflamatorio vienen o vienen a corresponder a los mismos que son los causantes de la lesión celular. Hemos hablado de estos mismos factores que pueden causar lesiones celulares de tipo reversible o de tipo irreversible. Y están también como etiología del proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria aguda es la primera, o sea, la inflamación aguda es la primera respuesta que se produce en nuestro organismo ante la lesión celular, ante aquel daño tisular donde se produce muerte celular. La primera respuesta del organismo ante este daño es la inflamación aguda, el proceso inflamatorio agudo. Entonces, como etiología de este proceso inflamatorio, tenemos que este proceso inflamatorio puede ser causado por microorganismos, como están viendo ahí ustedes, bacterias, virus, parásitos, hongos y otro tipo de microorganismos que también que pueden desencadenar esto. Agentes químicos, los ácidos, toxinas, fármacos, venenos, los agentes físicos, el frío y el calor, que pueden producir lesiones celulares reversibles y irreversibles, y como primera respuesta a esto está la inflamación, ¿no? Los traumatismos, dentro de los agentes físicos, también tenemos la electricidad y las quemaduras. Y los agentes inmunológicos, tenemos aquellos fenómenos de hipersensibilidad, ¿no? Ahora, como consecuencia del proceso inflamatorio también tenemos el cuerpo extraño. Hay un proceso inflamatorio particular que se denomina precisamente proceso inflamatorio crónico tipo cuerpo extraño, porque nuestro organismo reacciona ante un cuerpo extraño que se haya introducido en nuestro organismo. Bien. Ahora, la respuesta tisular a la lesión. ¿De qué manera puede responder el organismo ante una lesión? Nuestro tejido, ¿de qué manera responde ante una lesión? Cuando el tejido es dañado, cuando se daña el tejido y hay muerte celular, nuestro organismo puede responder a través de este fenómeno de la restitución, puede responder a través del fenómeno de la reparación fibrosa o puede responder a través de un proceso inflamatorio crónico. Veremos cada una de estas particularidades.
La restitución. ¿En qué consiste la restitución? Donde en la restitución la zona lesionada es sustituida por un tejido organizado de estructura y función idéntica a las células originales, idénticas a las células que han sufrido el daño y que se ha producido muerte celular. O sea, en este caso se da el proceso de regeneración celular. Hay una sustitución, un cambio de esas células dañadas por otras idénticas que van a cumplir las mismas funciones. Esto es lo que quisiéramos que suceda, ¿no es cierto? En la mayor parte de los casos, quisiéramos que se dé una restitución y que ese tejido dañado sea repuesto, si me quieren entender así, por otro tejido idéntico y que cumpla las mismas funciones. Pero lamentablemente no es así. ¿Y qué es lo que sucede en la mayor parte de las veces cuando hay daño tisular y con muerte celular? Lo que sucede es este fenómeno, la reparación fibrosa. La reparación fibrosa, donde esa zona lesionada se sustituye por un tejido de cicatrización no especializado, que no cumple las funciones de aquel tejido que se ha dañado o donde se ha producido muerte celular. Entonces, en este caso, las células no pueden regenerarse, no hay ese proceso de regeneración celular y este proceso de reparación fibrosa se da cuando el daño es mayor o cuando la lesión es mayor. Yo creo que todos nosotros cuando tenemos una herida, nos hacemos una herida a nivel de la piel y ustedes saben que eso se destruye por una cicatriz, ¿no? Este justamente es ese fenómeno de reparación fibrosa, ¿no? Esa cicatriz. Lamentablemente es lo que con más frecuencia sucede. Ahora, mucho ojo, estos procesos de restitución, donde hay regeneración celular, o el proceso de reparación fibrosa, ya, solo se pueden dar si el agente lesivo o el agente que está causando daño es eliminado o desaparece. Solo en esa situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el agente lesivo o aquella causa que está ocasionando daño tisular, o está ocasionando daño celular con muerte, continúa, entonces lo que se produce al continuar este agente lesivo es, cuando sobreviene el proceso inflamatorio crónico. Sobreviene el proceso inflamatorio crónico. Y el proceso inflamatorio crónico es aquella etapa en la que se da de manera simultánea aquellos intentos de reparación fibrosa que no se concluyen, o sea, que no se concretizan porque el agente lesivo persiste y pues estos intentos de reparación fibrosa se dan de manera simultánea o paralela con la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria, porque aquí ya van a actuar en la inflamación crónica linfocitos, no sé de todos los linfocitos, y van a actuar otro tipo de mediadores de este proceso característico, ¿no? Y hay una respuesta inmunitaria acá en la cosa que no se dé la respuesta en el proceso inflamatorio agudo. Entonces, vean esas características. Pero, sea cual sea la respuesta de nuestro organismo cuando el tejido es dañado y cuando hay muerte celular, sea cual sea la respuesta tisular a esa lesión, ya sea la restitución, reparación fibrosa, inflamación crónica, siempre lo primero que sucede o la respuesta inicial a esa lesión tisular siempre es la inflamación aguda o la reacción inflamatoria aguda. Siempre.
¿ya? Siempre la reacción inflamatoria aguda. Y es precisamente esa reacción inflamatoria aguda que tiene como una de sus funciones principales eliminar aquel agente lesivo, aquello que está causando daño, eliminar eso para que obviamente se dé después una restitución, un proceso de restitución o un proceso de reparación fibrosa. Pero hay muchas situaciones en que la inflamación aguda no puede eliminar ese agente lesivo y persiste ese agente lesivo, no lo puede eliminar, y entonces viene el proceso inflamatorio crónico. Esa es la secuencia de pasos que se van dando. Entonces, vean, como les decía nuevamente, y bueno, estoy reiterando lo que hemos mencionado, las funciones principales de la inflamación aguda. Primero, en la inflamación aguda se van a producir unos fenómenos que se denominan fenómenos vasculares o cambios vasculares, ¿no? Donde se produce una alteración o incremento en la permeabilidad de los vasos, y esto hace que la zona afectada, o sea, hay salida del líquido desde el componente intravascular hacia el intersticio. Entonces, la zona afectada, donde se ha producido el daño tisular, es ocupada por un exudado inflamatorio agudo, que va a tener sus funciones principales. Por ejemplo, si la gente, una de sus funciones de este exudado inflamatorio agudo es eliminar aquel agente que está causando daño, especialmente si es un agente infeccioso. Entonces, este exudado inflamatorio agudo elimina esas dos funciones. ¿Y por qué está constituido este exudado inflamatorio agudo? Como ven ahí, pues elementos o componentes del plasma. Entonces, tenemos las proteínas, tenemos líquidos y elementos celulares, obviamente, que salen desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio, como decía. Y la finalidad fundamental. Si existe un agente infeccioso, el mismo es destruido y eliminado por estos componentes de los celulares. Por eso decía, una de las finalidades fundamentales de la inflamación aguda es eliminar o neutralizar aquel agente que está causando daño, ¿no? Especialmente si es infeccioso, bacteriano. Luego, otra función en la inflamación aguda es la eliminación de detritos celulares. En todo lugar donde se ha producido daño tisular, muerte celular, existen pues detritos celulares, o sea, restos de esas células muertas. Y estas tienen que ser eliminadas para que posiblemente deje el fenómeno de restitución o de fenómeno de reparación fibrosa, ¿no? Tienen que ser eliminados. ¿Y quiénes eliminan esto? Justamente aquellos elementos celulares que han salido desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio, hacia el lugar donde se ha generado el daño tisular. ¿Y cuáles son los elementos encargados de eliminar estos detritos celulares? Justamente son los neutrófilos y los macrófagos, que son dos células de nuestro organismo que cumplen una función de fagocitosis, ¿no? Cumplen función de fagocitosis. Bien. Esta diapositiva va en relación muy estrecha con lo que hemos mencionado en la anterior diapositiva sobre las finalidades o funciones principales del proceso de la inflamación aguda. ¿Y cuáles son esas? Vean, dice eliminar o neutralizar la causa de la lesión y posteriormente, obviamente, reparar sus consecuencias. O sea, esto de reparar sus consecuencias se está refiriendo precisamente a aquellos fenómenos que se dan después que el agente lesivo ha sido eliminado. O sea, los fenómenos de, hemos dicho, restitución, puede darse, o reparación.
Pero si el agente lesivo no ha sido eliminado, ya hemos dicho y sabemos que eso deviene un proceso que es la inflamación crónica. Entonces, vean, una final muy importante. Acá está un ejemplo de una respuesta inflamatoria aguda frente justamente a un agente infeccioso, frente a una bacteria. ¿Cuál es la finalidad? Tendrá que destruir a esa bacteria de inflamación aguda o neutralizar a la misma, evitando su diseminación en el organismo, ¿no? Y nuevamente, ¿no? La respuesta inflamatoria está vinculada a los procesos de reparación o restitución, donde hay regeneración o de cicatrización fibrosa. Siempre, nuevamente, reiterándoles, siempre y cuando que ese agente lesivo haya sido eliminado. ¿Cuáles son ahora las características de la inflamación aguda? Primero, hemos dicho, la primera que aparece frente a una lesión, o sea, es una reacción inmediata de nuestro organismo frente a una lesión, frente a un daño. Aparece de forma súbita, dura poco tiempo, en este caso los elementos celulares que participan de manera trascendental y activa en el proceso inflamatorio agudo son los neutrófilos. Son los neutrófilos. Otra característica de la inflamación aguda es que predominan los fenómenos vasculares, donde vamos a ver que se va a producir una primera etapa vasoconstricción, después de una vasodilatación, después predomina hay un endurecimiento del flujo sanguíneo, bueno, eso ya vamos a ver en la otra diapositiva. Y otra característica también es que acá, en la inflamación aguda, predominan fenómenos exudativos, o sea, salida de líquido, ¿no es cierto?, y componentes del plasma desde los vasos hacia el intersticio. ¿Por qué? Porque en esta inflamación aguda hay fenómenos vasculares, y uno de esos fenómenos vasculares es un incremento en la permeabilidad vascular. Y ese incremento de la permeabilidad vascular hace pues, que salgan componentes del plasma, elementos formes de la sangre, líquido, desde el interior del vaso hacia el intersticio o hacia el lugar donde se ha producido el daño o la lesión. Fases de la inflamación aguda. Se describen estas tres fases. La primera, que se denomina la fase vascular. Luego tenemos la fase leucocitaria precoz y posteriormente tenemos la fase leucocitaria tardía. Son las tres fases y en estas fases justamente se van a ir dando fenómenos, como hemos dicho, fenómenos vasculares, se van a ir dando cambios hemodinámicos que tienen cada uno su finalidad. Veremos qué es lo que sucede desde la fase vascular. En una primera etapa del proceso inflamatorio agudo, lo que se produce es una vaso, o sea, en el lugar donde se produce el daño, ¿no? El lugar donde se produce lesión tisular. Lo que se produce es una vasoconstricción pasajera a nivel de las arteriolas. Pero esto dura muy poco tiempo, porque este proceso de vasoconstricción, de manera muy rápida, es reemplazado por otro proceso que es el de la vasodilatación arteriolar. Primero hay una vasoconstricción de las arteriolas, pero inmediatamente se produce una vasodilatación de las arteriolas. Y esa vasodilatación de las arteriolas, pues obviamente hace que aumente el flujo sanguíneo a nivel de
las vénulas y a nivel de los capilares. Hace que aumente el flujo sanguíneo en estas vénulas y capilares. Pero al aumentar el flujo sanguíneo en las vénulas y capilares, trae como consigo el enlentecimiento del flujo sanguíneo. El enlentecimiento del flujo sanguíneo a nivel justamente de vénulas y capilares, y esto trae como consecuencia a su vez la marginación, el rodamiento y la adhesión, que los vamos a describir a cada uno de estos. Pero primero volveremos a este segundo recuadro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vasodilatación arteriolar, ¿ya? Y hablamos justamente de arteriolas, a nivel de las arteriolas todavía, ¿qué tenemos? Tenemos sangre oxigenada. Entonces, esta vasodilatación arteriolar es causante ¿de qué? De uno de los signos de la tetrada de Celso, que es el rubor. O sea, ese tejido donde se ha producido daño tisular, estoy en esta etapa, por esa vasodilatación arteriolar, o esa piel a ver, donde hay una inflamación, esa piel se torna de un color rojo, justamente por la vasodilatación arteriolar, uno de los signos de la tetrada de rubor. También este proceso de vasodilatación arteriolar es causante de otro signo de la tetrada de Celso, que es el calor. ¿Por qué? Porque a nivel de las arteriolas, tenemos todavía sangre oxigenada. Y esa sangre oxigenada hace que esa zona se torne caliente o esté caliente, ¿ya? El lugar donde se está dando este proceso inflamatorio. Entonces, ustedes saben, ¿no es cierto? En la tetrada de Celso tenemos 4 signos. El calor y el rubor, que ya sabemos por qué es, ¿no es cierto? Por la vasodilatación arteriolar, y donde tenemos sangre oxigenada, que da el calor, y la vasodilatación arteriolar da el rubor. Luego los otros signos son el tumor, y luego viene el dolor, que más adelante les vamos a describir de qué manera se produce. Entonces, estamos en este tercer recuadro, que como consecuencia de la vasodilatación arteriolar hay un aumento del flujo sanguíneo en las venas capilares, y esto hace que se produzca un enlentecimiento, hemos dicho, del flujo sanguíneo, con sus consecuencias que son la marginación, el rodamiento y la adhesión. Veremos en qué consiste cada uno de estos. La marginación. La marginación, cuando hablamos de un flujo sanguíneo normal, hagamos de cuenta que estos recuadros son los elementos formes de la sangre, y la parte blanca de la flecha es el plasma. Entonces, en un flujo sanguíneo normal, los elementos formes de la sangre discurren por la parte central del vaso, Pero cuando se produce el enlentecimiento del flujo sanguíneo, no, perdón, lo normal es que los elementos propios de la sangre discurran por la parte central del vaso y el plasma por la parte periférica. Ahora está mejor. Pero cuando hay el enlentecimiento del flujo sanguíneo, esto se invierte, y los elementos formes de la sangre pasan a la parte periférica y el plasma discurre por la parte central. Y entonces, ¿en qué consiste precisamente la marginación como consecuencia de ese enlentecimiento del flujo sanguíneo? La marginación consiste precisamente en que los leucocitos pasan, vean, como he dicho, de la parte central pasan a la parte periférica,
de la corriente circulatoria. Acá netamente ya vamos a empezar a hablar de los leucocitos porque son los que van a tener, hemos dicho, una participación muy activa en el proceso inflamatorio. Son las células principales del proceso inflamatorio. Van de la parte central, se van a la parte periférica. Posteriormente, una vez que estos leucocitos están en la parte periférica, se viene este siguiente fenómeno de la rodación, que no es otra cosa que van tomando contacto el leucocito con la célula endotelial. Por eso dice, el leucocito va rodando sobre la célula endotelial, o sea, va tomando contacto, ¿ya? Y estos contactos entre sí cada vez se van haciendo un poco más fuertes, ¿ya? A través de moléculas de adhesión. En este caso, esas moléculas de adhesión que participan en esa etapa de rodamiento se denominan como las selectinas, que son producidas por las células endoteliales. Luego, después de estos contactos entre célula endotelial y leucocitos, que cada vez, les he dicho, se van haciendo, diremos así, más intensos, viene el siguiente fenómeno de la adhesión. O sea, donde hay una activación progresiva, hemos dicho, ¿no? O sea, el contacto del leucocito con la célula endotelial los van activando ambos de manera progresiva. Entonces, esa activación progresiva de ambas células determina la expresión de moléculas de adhesión que permiten una unión más firme entre estas células. Y estas se denominan, estas moléculas que participan en esta etapa de adhesión son las integrinas generadas por los leucocitos. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que se ha producido un enlentecimiento del flujo sanguíneo, donde se ha invertido, los leucocitos han ido a la parte periférica de la corriente circulatoria, se ha venido el fenómeno de rodación, contacto de las células endoteliales con los leucocitos, luego el fenómeno de adhesión, donde ya hay uniones más firmes entre ambas células. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo final, fundamental, es que este leucocito salga del vaso, salga de la luz del vaso y vaya hacia el intersticio donde se ha producido el daño tisular. Y ahí obviamente va a cumplir funciones bastante específicas e importantes. Dentro de esas, por ejemplo, la fagocitosis, liberación de mediadores químicos, del proceso inflamatorio que vamos a ir viendo. O sea, es el objetivo, que ese leucocito salga del vaso, por eso se va hacia la parte periférica y llegue al lugar donde se ha producido el daño tisular. Entonces, ¿y de qué manera sale este leucocito? Como están viendo acá, esta es una imagen, una diapositiva, bueno, es un dibujo, pero es muy didáctico, donde en una primera etapa está el leucocito, ¿cómo se llama, no es cierto? Polimorfo nuclear, porque su núcleo tiene diferente forma, a veces es como en este caso trilobulado, puede ser tetralobulado, por eso es polimorfo nuclear. Está primeramente, todo el vaso está en la parte central de la corriente circulatoria. Pero por ese enlentecimiento del flujo sanguíneo se ha producido el fenómeno de marginación y ese leucocito se ha ido a la parte periférica. Luego ya vienen acá los fenómenos de rodación, donde hay contacto entre leucocito y célula endotelial, donde luego ya vienen cada vez uniones más firmes, que es la adhesión, para después permitir, ¿qué cosa? Que este leucocito salga de la luz vascular hacia el intersticio, donde se está produciendo el daño tisular, donde se ha producido el daño del tejido. Pero para que esto suceda, para que salga el leucocito, que sale por
fenómeno de diapéresis, o sea, como van viendo, va cambiando de forma y este extremo va jalando al extremo que está dentro del vaso para que termine saliendo, se llama diapéresis. Pero para que salga este leucocito, tiene pues que incrementarse la permeabilidad del vaso, la permeabilidad de la luz vascular. Normalmente, las células endoteliales, una célula endotelial con otra célula endotelial, están unidas a través de uniones que se denominan tipo sonula occludens, que impiden precisamente la salida de componentes del plasma y elementos formes de la sangre hacia el intersticio. No pueden salir, o sea, esto no es normal. Van a salir porque ya estamos en un proceso inflamatorio, o sea, ya es algo anormal, ¿cierto? Entonces, normalmente se tienen estas células que impiden la salida de estos elementos desde el vaso hacia el intestino. Pero, cuando se da el proceso inflamatorio, cuando estamos en esa etapa inicial, existe un mediador químico muy importante que se denomina la histamina. La histamina que está almacenada en gránulos de las células cebadas. Se genera el proceso inflamatorio, se libera esta histamina. Y en la superficie de las células endoteliales existen unos receptores que se denominan justamente receptores H1, que son específicos para la histamina. Entonces, una vez que se libera la histamina de la célula cebada, los mastocitos, se libera la histamina y se va directamente a fijar a los receptores H1 de la célula endotelial. Se fija ahí. ¿Y qué ocasiona esa célula endotelial? Ocasiona el acortamiento de esta célula endotelial, de esta y de esta. Y al acortarse estas células endoteliales, obviamente el espacio entre célula endotelial y célula endotelial se incrementa. Entonces, a esto es lo que se denomina un incremento en la permeabilidad vascular. Y esto precisamente permite, pues, que al incrementarse ese espacio entre células endoteliales, o llámelo incremento de la permeabilidad vascular, esto permite que este leucocito salga desde el torrente circulatorio de estos vasos hacia el intersticio. Bien, ya estamos acá. Ahora, ¿pero por qué se contrae esta célula endotelial? ¿Por qué se contrae? ¿Debido a qué? Hemos dicho, sí, que viene la histamina, se fija en su receptor H1 y hace que se acorte esta célula endotelial. Se acorta debido a que en el citoplasma de estas células endoteliales tenemos microfilamentos de actinamiosina. Microfilamentos de actinamiosina, y entonces, cuando llega la histamina, provoca pues la contracción de estos microfilamentos y la célula endotelial se acorta. Esa es la manera por la que salen estos leucocitos hacia el intersticio. Entonces, por eso dice acá en la presentación, el aumento de la permeabilidad de los vasos pequeños, el incremento de la permeabilidad durante la inflamación. O sea, ¿de qué manera se incrementa la permeabilidad de estos vasos pequeños? O sea, lo que estamos viendo para permitir la salida de los leucocitos hacia el intersticio. 3 fenómenos que hacen que se incremente la permeabilidad vascular. Pero el primero es el fundamental y es el que precisamente les he explicado, donde dice que se forman hendiduras entre las células endoteliales, se forma una hendidura entre las células endoteliales, y esto debido a que actúa la histamina y la bradicina, bueno, principalmente la histamina, produciendo una contracción de las células endoteliales a nivel de las vénulas. Por eso, de esa manera se incrementa. Ahora,
También cuando hay un daño más severo, ya cuando el daño tisular es más intenso, se produce un daño directo de las células endoteliales, ¿ya? Entonces, esto pues ocasiona ya una fuga más indiscriminada, incontrolada de elementos de la sangre y componentes del plasma hacia el espacio intersticial. Pero en este caso, no solamente son afectadas las válvulas, como en esta primera causa de incremento de terminalidad, sino acá, como el daño es mayor, también se afectan las arteriolas, se afectan las válvulas, se afectan los capilares, y es por eso que hay una fuga indiscriminada de componentes del plasma, ¿no? Y también puede darse incremento de la permeabilidad por daño mediado por los leucocitos. Donde esas adherencias que hemos visto que se producen entre los neutrófilos y las células endoteliales aumentan la permeabilidad, pero esto ya más específicamente a nivel de pulmón y capilares. Pero este es el fenómeno fundamental por el cual se producen las hendiduras o se incrementa la permeabilidad del vaso para que salgan estos leucocitos, neutrófilos hacia el intersticio. Entonces, ahora ya hemos visto que han salido hacia el intersticio estos neutrófilos. Ahora vamos a ver en la siguiente clase cuál es su papel pues, de estos neutrófilos en ese lugar donde se ha producido el daño tisular, porque por algo han tenido que salir. Tienen funciones bastante específicas que las vamos a desarrollar en la próxima clase. No tienen consultas, pues vamos a quedar acá. Está bien, doctor, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Abríguense mucho porque está haciendo un frío tremendo. Buenas noches, doctor. Igualmente, doctor, hasta luego. Directo a mi cama. Doctor. Doctor. Sí, te escucho. Yo tengo una pregunta. Algunos han estado teniendo problemas con el eCampus y sabemos que es importante esto para el tema de los parciales. No sé si podría volver a habilitar la plataforma, por favor, para aceptarles. Es que algunos se han matriculado, pero les ha botado el sistema. A ver, veré, porque desde campus yo también, he hablado esta mañana con don Juan y es un lío, porque tampoco me acepta, creo que había cambiado de contraseña, tengo que cambiar, dice la contraseña, o sea, voy a estar en esto hoy y mañana, pero ya se les ha habilitado bastante tiempo, un mes, o sea, ¿a dónde más? Pero vamos a ver, ¿no? Sí, doctor. Por favor, considérelo porque es importante para los parciales. Gracias, doctora. Listo,